La ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2020 invita. Les invitamos a un programa más con la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra. En el programa Paz 2020, hoy tenemos invitada en nuestro estudio, nos acompaña Ingrid Linney Suárez del Plan de Acción en Salud Paz 2020. Muy buenos días, bienvenida Ingrid Linney. Muy buenos días. También ha llegado nuestro compañero Duan. Buenos días, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días tengan todos nuestros fieles oyentes y también los cibernautas que a esta hora se encuentran con nosotros en estos trabajos tan maravillosos que venimos haciendo desde la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, ¿así es? Así es, sí señor. Ingrid Linney, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre prevención del consumo de tabaco y alcohol debido a que se han aumentado los índices de muerte en el mundo. Entonces es muy importante iniciar diciendo sobre que el alcohol es una sustancia que ha sido aceptada, promovida y comercializada, pero es una sustancia psicoactiva legal que causa muchos efectos a nivel físico, psicológico y social. Pero tiene varios factores ahí que las personas que nos están escuchando dirán, pero ay, beber cómo es tan rico. Sí. Pero es que yo no soy capaz de dejar de fumar. Entonces sí. son cosas que a todos nuestros oyentes que les gusta lo que es el alcohol y el tabaco, se van a ver como que afectados ahí. Bueno, entonces, ¿qué hago? Sí, es importante diferenciar el consumo de alcohol de un adulto a un adolescente, ¿sí? Porque se ha venido viendo que han aumentado las cifras del consumo de los adolescentes, ya que los adolescentes se encuentran en un desarrollo físico y psicológico, entonces la maduración cerebral todavía no ha llegado al punto, que esto da hasta los 25 años. Entonces, si un adolescente empieza a consumir tabaco o alcohol, puede causar serios daños a nivel cerebral, porque él está desarrollando los lóbulos frontales y donde hay conexiones neuronales. Entonces, si inicia a temprana edad, es más probable que pueda crear una dependencia al alcohol o al cigarrillo. Cualquiera de los dos, sea tabaco o sea alcohol, causan el mismo daño en los niños. Sí, en los niños y los adolescentes. Recordemos que la adolescencia viene desde los 12 años en adelante hasta llegar a los 25 años, que ya sería una transición de la adolescencia a la adultez. Si pudiéramos estipular, por decirlo así, una edad para una persona empezar a consumir el alcohol, ¿cuál sería entonces? Pues lo ideal es que nadie consuma alcohol ni tabaco, pero ¿ni siquiera una dosis mínima? Sí hay una dosis mínima. Según la Secretaría de Salud está estipulado que se puede consumir 5 copas en una fiesta, ¿sí? Siempre y cuando usted no tenga responsabilidades después, porque si usted consume y al día siguiente tiene que ir a trabajar, pues ya esto no es un uso recreativo, sino es un abuso de la sustancia. Entonces, como usted se consume 5 copas en una fiesta y los intervalos tienen que ir de hora en hora, es decir, que usted dura 1 hora para consumir la siguiente copa, lo que quiere decir que usted dura 5 horas en la fiesta. Y es recomendable que durante la fiesta haga actividad física, que ya sería pues bailar, para que el cuerpo pueda desarrollar la sustancia y como que la saque del cuerpo. Sí, o sea que no se prenda uno rápido. Sí, más bien, sí. ¿Ah? ¿Qué dice? Aquí vemos algo muy importante, que las personas no van a acatar esto. Van a decir, pero 5 copas, a nada vine, mejor me para mi casa. Pero aquí hay un factor de riesgo cuando son padres, ¿sí? Porque si usted consume delante de sus hijos, le está diciendo que puede hacerlo también. Él puede hacerlo también, pero usted está normalizando la conducta. ¿Qué es lo que pasa? Que los padres aportan un factor de riesgo genético, porque si ellos consumen sustancias psicoactivas, en los genes puede venir la dependencia al alcohol. Y si más encima le enseñamos a los niños que esta conducta es normal, entonces pues viene a afectar a los niños. ¿Y qué pasa con el tabaco? El tabaco, si usted consume, también aporta el gen, pero si usted consume delante de sus hijos, lo está volviendo un consumidor pasivo, lo que quiere decir que él puede enfermarse, ¿sí?
Y no es, digamos, la disculpa de que no, yo consumo y mi hijo está en el segundo piso. Recordemos que el tabaco, aunque no se note en el aire, puede durar 5 horas porque es volátil, ¿sí? Entonces puede durar 5 horas en el aire. O sea que Entonces, incluso que el vecino fume nos puede afectar a nosotros. claro, sí señora, si el vecino fuma los puede afectar porque en un estudio, hicieron un estudio para mirar si afectaba a los bebés y los papás consumían en el patio y llegaba hasta el tercer piso el consumo y encontraron en los pañales de los bebés la nicotina. Entonces esto puede afectar a los niños recién nacidos, mujeres embarazadas y los niños pueden salir con diferentes consecuencias. Por Y eso bien, decimos que el alcohol destruye neuronas para todos, niños y adultos también las Sí, destruye. a los, Y el alcohol, el cigarrillo o el humo de tabaco, los pulmones. Entonces, no, los dos afectan a nivel físico y psicológico, es decir, que está asociado a diferentes enfermedades. Por ejemplo, el alcohol está asociado a más de 200 enfermedades, sí. de entre las cuales encontramos el cáncer, ¿sí? Y el tabaco también, porque el tabaco tiene 7.000 químicos y de entre ellos hay 70 que son cancerígenos. Entonces, los dos afectan a nivel físico y psicológico. Entonces lo mejor es no beber y no el humo del tabaco. no fumar. No fumar, sí, sería lo ideal, no beber y no fumar. Más que todo, aquellas personas que son padres y pues le quieren transmitir a sus hijos pues una buena salud, unos buenos hábitos saludables. Lo que pasa es que los niños tienen factores de riesgo que lo pueden desarrollar los padres, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgo, si ellos inician a consumir alcohol, pueden más adelante consumir otras sustancias psicoactivas, como ya sería la marihuana, la cocaína, la heroína. ¿Y qué le está diciendo a su hijo? El tabaco y el alcohol es una sustancia psicoactiva y causa más daño que cualquiera de las otras, ¿sí? Entonces se les está diciendo que es aceptable consumir sustancias psicoactivas. Que sea legal es diferente, porque lo otro no se ha normalizado, ¿sí? Pero es una sustancia psicoactiva que afecta el organismo. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, puede hacerle daño el cigarrillo al consumidor activo y al pasivo? ¿A cuál de los dos le hace más daño? Yo he escuchado decir que siempre se perjudica bastante el pasivo. Sí, el pasivo se perjudica, no mayormente, pero sí igualmente, porque está consumiendo lo mismo que consume la persona que está fumando. Entonces, hay más de 600.000 niños que mueren por causa del tabaco, sin ser fumadores, solamente son pasivos. Por haber recibido el humo del cigarrillo humo de los mientras padres. otra persona estaba fumando. Y además cuando damos con personas que son asmáticas, Sí, el factor de riesgo es más mayor. Pero la persona que está fumando. Y hay otros que, me imagino yo, pueden volverse así asmáticas por el humo del cigarrillo. la verdad No me podría profundizar. no le puedo profundizar en eso, pero digamos que son consecuencias que vienen asociadas, ¿sí? Ujú. Bueno, esto con respecto al consumo del tabaco y el cigarrillo. Y uno siempre, yo me he preguntado muchas veces si esto es nocivo, ¿por qué lo siguen vendiendo? Sí, porque es una sustancia que, como dije al principio, ha sido a través de las generaciones. O sea, el alcohol se consume hace 5.000 años. Entonces, desde el principio, digamos que los indios consumían estas sustancias. Entonces, es difícil desarraigar las sustancias de la sociedad. Lo que se puede hacer es un control, una prevención, decirle a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros padres, que el consumo de alcohol y tabaco es perjudicial para la salud. Entonces, no se puede desarraigar de la cultura, ¿sí? Pero hay que consumirlo en un modo que sea recreativo, como les dije al principio, cuál es lo que se puede hacer. Yo he leído artículos donde dice que una copita de vino diaria es muy buena para el corazón. No es recomendable ¿Eh? consumir alcohol. El alcohol, eso es un mito, o sea, ¿Sí? el alcohol no sirve para ninguna enfermedad, ¿sí? La cerveza tampoco, Tampoco. para el sistema óseo tampoco. Es que dicen que la cerveza sirve para los riñones. No, ¿Tampoco? esos son mitos, porque el alcohol entra a la sangre y se vuelve azúcar, ¿sí?
Entonces, esto más bien viene a afectar, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, voy a hacer dieta, ¿sí? Y no comen pan porque el pan hace daño, ¿sí? Y resulta que se fueron una noche y se tomaron 20 cervezas. Cuando ingresa, eso es como comerse más de 200 panes, porque cuando el alcohol ingresa a la sangre se vuelve azúcar. Entonces, esto afecta el cuerpo. O sea que en sí uno no debería de consumir nada de licor. No debería, está recomendable que no debería consumir nada de licor. ¿Por qué? Porque son sustancias que el cuerpo no las necesita, ¿sí? No es como el agua que el cuerpo la necesita, son sustancias que el cuerpo no las necesita y usted le está dando algo que el cuerpo desconoce, ¿sí? Y además en esta temporada de la contingencia por el COVID-19 se consume mucho más alcohol que antes de la contingencia. Sí. Pues debido al encierro, las personas tienden, pues como están en aburrimiento, porque uno de los factores de riesgo es no tener actividades. Entonces, si usted no tiene actividades en la casa que hacer, entonces empieza a consumir la sustancia, aumenta el consumo de sustancia. Eso es otro factor de riesgo para los adolescentes. Los adolescentes deben estar en actividades extracurriculares para que ellos no se aburran. Recuérdenos que el adolescente está en un proceso de cambios bruscos, psicológicos, físicos y sociales, donde él busca experimentar con diferentes cosas, y una de esas son las sustancias. Por eso hay que tenerlo en actividades ocupado que le gusten, ¿no? Es importante que a él le gusten, para que él no busque experimentar con sustancias. Entonces, amigo joven, crazy for life, loco por la vida, hacer ejercicio. Si vemos que consumimos algún tipo de sustancias psicoactivas, empecemos a hacer ejercicio, que ese es uno de los beneficios que nos trae pues para la vida, el ejercicio. Sí, además a ello, los padres es muy importante que en el entorno familiar, porque es el primer entorno que tienen los adolescentes y los niños para desarrollarse, entonces es muy importante que creen factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? Estos que disminuyen la probabilidad de que su hijo consuma alcohol o tabaco o otras sustancias. Y entre ellos encontramos subirle la autoestima a su hijo, prestarle atención a su hijo. Es importante que usted como padre sepa que si su hijo se fue a hacer una tarea, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Y quiénes son los padres de esos amigos? Para usted saber cómo en el entorno familiar de esos padres, qué hay en el entorno familiar de esos padres, porque esos padres pueden ser consumidores de sustancias psicoactivas y le pueden influenciar al hijo de ellos, y ese hijo le puede influenciar al suyo. Entonces es importante que usted conozca cuál es el medio en el que se rodea a su hijo, ¿sí? Y también hay que aumentarles las habilidades sociales y enseñarles a afrontar cuando una persona los incita o los presiona para consumir sustancias. Entonces, aumentar la habilidad social de decir no, y tener la confianza de que si usted llega a la casa y le dicen que su amiguito le invitó una copa o le invitó un cigarro, tener la confianza de que su hija lo pueda decir a usted y usted no se va a poner bravo, porque muchos padres se ponen bravos y lo que hacen es cerrar las puertas para que su hijo cree una conversación o un diálogo con usted sobre las sustancias. Pero hoy día vemos muchos jóvenes resabiados, con resabios. Entonces los padres crean una barrera y dicen, no me sale, Sí. no me sale. Ahí es donde entran los castigos. ¿A ustedes alguna vez les tocó que sus papás los castigaron? Sí, muchas veces. Pero no por ingerir licor. Tampoco por ingerir licor. Afortunadamente no tabaco, nada de eso. no por ese tema. Ahí entran mucho que ver las pautas de crianza, ¿sí? Sí. Hay pautas de crianza que son autoritarias, es donde el papá es el que manda y eso, Y punto. lo que se dice en la casa es ya. Hay otras que son permisivas, que es donde el hijo hace lo que él decida, y hay veces hasta... Lo que vulgarmente decimos es lo que le dé la gana. Lo que Eso, vulgarmente decimos lo que se le dé la gana. Y hay otras pautas de crianza que son democráticas, es donde se le establecen a los niños cuáles son las normas, es decir, ¿cuánto tiempo vas a salir? 2 horas, tienes que llegar a las 2 horas, ¿sí? Pero esto ya está establecido desde tiempo anterior, ¿sí? Y se les dice por qué es importante que él llegue a las 2 horas, que llegue antes del anochecer, porque hay muchos peligros en la calle. Es diferente a decirle mandatos, es decir, tienes que estar acá y punto. Entonces es
crearle normas donde el niño vaya aprendiendo cuáles son las consecuencias y educarlos con responsabilidad. Hay que ellos entiendan que si consumen tabaco o alcohol pueden tener unas consecuencias físicas y psicológicas, porque si consumen, digamos, a temprana edad ya no van a tener, digamos, esa facilidad de memorización, ya no van a tener esa facilidad de razonamiento, de toma de decisiones, de planificación, porque se está averiando la parte frontal del cerebro. Uno creería, o sea, sería bueno saber, uno después de tantos tragos, por ejemplo, empieza uno a volverse adicto a este. ¿En qué momento del consumo, en su largo vivir, se vuelve adicta a la persona? Es algo porque cada persona es diferente, ¿sí? Cada persona tiene factores de riesgo y factores protectores diferentes. Usted puede tener un factor de riesgo genético, la otra persona no. Pero dentro de lo común, de 10 a 12 años la persona se va volviendo dependiente al alcohol. El cigarrillo sí es más rápido porque, como sabemos, el cigarrillo cuando entra al cuerpo ya está generando daños. O sea, después de, por ejemplo, de 10 años de consumo de alcohol, ya se puede uno considerar... Hay personas que, cuando usted dice que ya es dependiente, cuando usted ya lo hace en la semana muchas veces, entonces lo hace el fin de semana porque hay una fiesta, entonces lo hace en la mañana porque es bueno para la salud, lo hace en la noche porque no se puede ir uno a la cama sin una copita, ¿no? Lo hace después del almuerzo porque... sirve para rebajar el almuerzo. Entonces ya usted está viendo un consumo abusivo del alcohol. Esa combinación que usted acaba de nombrar ahí, que sirven en los restaurantes elegantes, la comida y una copita de vino, esa combinación sí va, no perjudica, porque así como dicen que, por ejemplo, que cuando se come carne no se debe tomar leche porque entonces más se demora para el proceso y no sé qué más, el vino y las comidas, ¿qué tal? Pero es que digamos que es una copa y el vino trae pequeñas cantidades, ¿sí? Pero si usted a ese vino le echa digamos, un coñac o algo así, entonces ya está afectando, ¿sí? Y es de vez en cuando, ¿sí? Porque no es todos los días. Sí, entonces eso no alcanza para ir todos los días. O la frase típica, uno al año no hace daño. Sí, esa es la frase típica, uno al año no hace daño y después empieza, uno al mes no hace daño, uno a la semana no hace daño, uno al día no hace daño, y esto viene a crear consecuencias. Una persona, hay personas que dicen que como llevan tanto tiempo consumiendo alcohol, por ejemplo, ya no se emborrachan fácil, o por el contrario, se emborrachan más fácil los que llevan más tiempo consumiendo alcohol. Cuando una persona lleva mucho tiempo consumiendo alcohol y no se emborracha fácil, hay que tener cuidado porque ese es un factor de riesgo a que ya se está volviendo dependiente a la sustancia. ¿Por qué? Cuando lleva mucho tiempo consumiendo y no se emborracha fácil. Cuando lleva mucho tiempo consumiendo. Hay que tener más cuidado, ¿por qué? Porque puede estar dependiente a la sustancia. Sí. Y también hay que tener mucho cuidado porque el alcohol puede producir cirrosis. Cirrosis, sí, el alcohol produce cirrosis, alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular. Y además se sufre de azúcar en la sangre. Además. Increíble que un líquido de esos tan amargo, porque a la hora la verdad todos son amargos, son feos. ¿Y cómo van a producir azúcar siendo tan amargos? Cosas que en su inocencia uno se pregunta. Hay personas que dicen, no, como yo llevo tanto tiempo tomando licor, con el olor ya me emborracho. O sea, ¿esto por qué se puede presentar? Entre más tiempo lleve, ¿se emborracha más rápido o se emborracha menos rápido? Lo que pasa es que empiezan también a revolver las sustancias para generar la misma sensación que tuvieron al principio, ¿sí? Y puede ser que se emborrache más rápido. Cuando los jóvenes consumen alcohol y se sienten borrachos, consumen otra sustancia que es como el perico. Para rebajar. Ellos dicen que para quitarse la borrachera de encima. Por eso digo que es la puerta a otras sustancias. A otras sustancias. Porque si consumir esta sustancia, lo que dice el compañero, entonces ellos hacen esto para no llegar a sus casas borrachos, ¿sí? Y que los papás no se den cuenta.
O sea, se puede... Pero se puede llegan con lograr. otra sensación de hacer murisquetas, reduciendo la boca, los dedos, ansiosos. Bueno, esa faceta todavía no se la he visto a nadie, no la he experimentado con nadie. Yo trabajé con jóvenes y me ha tocado ver jóvenes así. Sí, Pero de No- pronto los papás no tienen la habilidad de saber qué es o qué es. Falta de autoridad también. ujú. Y de conocimiento. Uno Sí. por lo general... Conocimiento sobre los temas. Uno como padre debe informarse sobre las nuevas sustancias porque el alcohol y el tabaco son sustancias antiguas, ¿sí? Y como no muchos saben, pero algunos sí saben las consecuencias, pero hay otras sustancias que están saliendo ahorita al mercado. Por ejemplo, los adolescentes se están drogando con el corrector del colegio, ¿sí? ¿Se puede lograr? Con el pinta uñas, con el que le quita a uno El removedor. el removedor, muy bien. Entonces, son sustancias nuevas que llegan al mercado y usted cuando se da cuenta, ya su hijo lo ha podido consumir. Entonces, hay que estar informándose porque hay nuevas sustancias que están apareciendo. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los adolescentes con el alcohol? Que llegan y consumen en una noche muchísimo alcohol, ¿sí? Entonces, es donde vienen las intoxicaciones, ¿sí? Y si consumen cada 8 días y a esto le sumamos que consumen, se toman una botella, un solo adolescente, pues qué efectos está causando en su cerebro, ¿sí? Hay veces muchos padres dicen, ay, es mejor que tome acá en la casa a que vaya a tomar afuera, y ellos mismos le abren la puerta al consumo de alcohol. Sí. Entonces, sea en la casa o sea afuera, está causando los mismos daños. Entonces, hay que tener cuidado cuando se es padre y se le permite a un hijo, porque ellos, no es lo mismo la moral que usted le diga, no puede consumir cocaína, marihuana, pero sí puede consumir alcohol. Entonces, usted está actuando de doble moral. Entonces, Bueno. eso es importante. Quiero enviar un saludito muy especial para todos los oyentes que han llegado a Facebook Live, pendientes de este tema. Jorge Rojas, el saludo para Xavier Rosales, Sara Valentina Chacón López, el doctor Ricardo Argüello Figueroa, Argemiro Liza Baños, están en sintonía con nosotros en esta mañana en un tema importante que tiene que ver con el cigarrillo y el alcohol. ¿Cómo pueden perjudicar a los activos y pasivos cuando se trata del consumo del alcohol y del cigarrillo en el tema del día de hoy? Contémosle también a los oyentes en este espacio, Ingrid, qué consecuencias, para enfocarnos un poco más en la juventud y en los niños, las consecuencias de empezar a temprana edad a consumir, ya sea el uno o el otro. Las consecuencias vienen a nivel psicológico, como ya había dicho, porque ellos están desarrollando el lóbulo frontal o la corteza frontal, donde es la capacidad para el razonamiento, toma de decisiones, planificar a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Entonces, si ellos empiezan a consumir alcohol, están ocasionando daños a nivel psicológico, a nivel físico porque se asocia a otras enfermedades. Además de esto, a nivel social, porque tienden a volverse más agresivos. Entonces, se vuelven más agresivos, pelean en la escuela, pelean con los amigos, pelean en la casa, se vuelven más oposicionistas, es decir, que se oponen a las reglas que usted tiene en la casa. Además a ello, bajan el rendimiento escolar, ¿sí? Entonces pierden las materias, pierden los años y empiezan a cambiar su círculo de amigos. ¿Por qué? Porque entonces con los amigos que están ya no se divierten igual, entonces empiezan a tener amigos que también consuman la sustancia y hay veces esos amigos ya consumen otras sustancias. Entonces, estos serían los riesgos para los adolescentes. Recordemos también que es importante que cuando un adulto ya tiene una dependencia al alcohol, se ha visto que llega a su casa y le golpea a su esposa, o sea, se relaciona con el maltrato intrafamiliar, la violencia de género. Entonces, accidentes de tránsito, como bien sabemos, es una de las causas de muerte por el consumo de alcohol. Los muertos no son solamente porque se toma la sustancia, ¿sí? También son asociados a otras cosas. Por ejemplo, si usted va borracho y se cae de unas escaleras y se murió, entonces
está asociada al consumo de sustancias, pero digamos que cuando le hacen a usted la autopsia, no van a decir que fue que la sustancia fue el que lo mató. Entonces hay que ver otros riesgos porque los adolescentes tienden a manejar en estado de embriaguez y causan muchos accidentes, y causan accidentes donde se ven involucrados ellos y otras personas que no tienen, digamos, la culpa de que ellos consuman alcohol. Entonces, por eso es muy importante que los padres de familia desde su casa creen factores protectores y le enseñen a los hijos que no, digamos, no es la forma, no es el estilo de vida ni los hábitos saludables para iniciar el consumo de alcohol. Bueno. Que hay otras formas de recrearse. Y entre esas otras opciones, así como para darles unos pequeños tips a la juventud, ya para finalizar nuestro espacio. A realizar deportes, ¿sí? Si les gusta la música, si les gusta otras actividades que les guste mucho a ellos, porque a los jóvenes están en descubrimiento de actividades nuevas, ¿sí? Actividades que no los pongan en riesgo, ¿sí? Es importante que los padres verifiquen las actividades que van a hacer sus hijos y que no los ponga en riesgo. Bueno, Xavier Rosales, hola, buenos días. A la Valentina, hola, hola. Cielo Yasmín Suárez tras la viña, buenos días. A mis paisanos, extrañándolos en mi tierra, gente linda. El doctor Ricardo Orgullo Figueroa. ¿Cuándo volvemos a tenerla por acá con temas de interés para los oyentes de Solar Estéreo, Ingrid? El martes tengo un programa sobre violencia sexual, entonces es muy importante que nos acompañen porque los niños y los adolescentes también se ven afectados con estos problemas de violencia. Por eso les hacemos la invitación a todos los jóvenes, a todos los adultos, a que practiquen las modalidades artísticas. Danza, música, teatro, artes visuales, Sí, para que día a día, y además aprovechemos estos espacios de cuarentena, el compartir con la familia y hagamos todo esto. Si te gusta pintar, pinta, para que cambiemos esa mentalidad de alcohol y tabaco. Sí, que solamente nos divertimos cuando estamos consumiendo alcohol o tabaco. Bueno, hacer la limonadita ahí para el baile. Debe estar pensando siempre en el licor. Muchas gracias, Ingrid, Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Duan, nos vemos más luego. Nos vemos más ratico. Sí, Muchas gracias. gracias, Muchas gracias. Ingrid Suárez, por acompañarnos en ese espacio radial, y siempre estaremos agradecidos por estar en nuestros espacios. Las 9 de la mañana con 29 minutos en Solar FM Stereo.